La última vez que vi a mi familia reunida, mi madre me miró a los ojos y dijo algo que todavía me persigue en las noches más oscuras. No vuelvas hasta que arregles tu vida. Pensé que lo decía por el enfado del momento. No sabía que, a partir de ese día, iban a actuar como si yo hubiera muerto. Todo empezó cuando me despidieron. Llevaba 7 años trabajando en la misma empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las facturas y me permitía ayudar a mis padres cuando lo necesitaban. Mi hermano menor siempre decía que yo era el estable de la familia. Hasta que un lunes por la mañana me llamaron a una reunión. Recortes. Reestructuración. Gracias por tus servicios. En 20 minutos, todo había terminado. Recuerdo salir del edificio con una caja de cartón entre las manos. Sentía vergüenza. Muchísima vergüenza. Como si hubiera hecho algo malo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Pensé que me apoyaría. Mamá, me han despedido. Silencio. ¿Y ahora qué vas a hacer? No preguntó si estaba bien. No preguntó cómo me sentía. Solo eso. ¿Qué iba a hacer? Durante las primeras semanas envié currículums sin parar. Decenas. Luego cientos. Nada. Mientras tanto, mis ahorros empezaron a desaparecer. Y fue entonces cuando mi familia comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. Deberías haberte esforzado más. Algo habrás hecho para que te echaran. La gente que vale siempre encuentra trabajo. Después dejaron de invitarme a reuniones familiares. Las fotos aparecían en redes sociales. Cumpleaños. Barbacoas. Navidades. Todos juntos. Menos yo. Al principio pensé que eran casualidades. Hasta que descubrí la verdad. Una noche llamé a mi hermana para preguntarle por qué no me habían avisado de la cena familiar de cumpleaños de mi padre. Ella tardó unos segundos en responder. Porque papá dijo que era mejor que no vinieras. Sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Por qué? Otro silencio. Porque das mala imagen ahora mismo. Recuerdo quedarme completamente congelado. ¿Mala imagen? Mira, no me mates a mí. Solo te digo lo que dijeron. Aquella llamada cambió algo dentro de mí. Pero lo peor estaba por llegar. 2 semanas después recibí una invitación por error. Un mensaje enviado al grupo familiar. Un grupo del que me habían eliminado sin que yo lo supiera. Y cuando vi lo que escribían sobre mí, descubrí que la historia que mi propia familia contaba sobre mí era mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Abrí el mensaje pensando que sería alguna conversación normal. Algo sin importancia. Pero en cuanto empecé a leer, sentí que se me helaba la sangre. Mi padre había escrito. Por favor, no le contéis nada a él. Mi hermana respondió. ¿Tranquilo? Ya ni pregunta tanto. Después apareció un mensaje de mi madre. Es mejor así. Bastantes problemas tenemos ya. Me quedé mirando la pantalla. Sin entender. Sin respirar. Y entonces llegué al mensaje que me destrozó por completo. Mi hermano escribió. Seamos sinceros. Siempre fue el que menos futuro tenía. Recuerdo leer aquella frase una y otra vez. Siempre fue el que menos futuro tenía. Yo. El mismo que había ayudado a pagar las facturas cuando mi padre estuvo enfermo. El mismo que había prestado dinero a mi hermana cuando estaba ahogada en deudas. El mismo que había trabajado durante años sin faltar un solo día. Ahora era el fracasado oficial de la familia. El problema era que aquello no se quedaba dentro de casa. Pronto descubrí que hablaban de mí con otras personas. Vecinos. Primos. Amigos de la familia. Todo el mundo parecía conocer una versión de mí que no existía. Según ellos, me habían despedido por incompetente. Según ellos, había perdido el trabajo por irresponsable. Según ellos, llevaba meses sin buscar empleo. Nada de eso era cierto. Pero nadie me preguntó. Nadie quiso escuchar mi versión.
Porque cuando una mentira se repite suficientes veces, la gente empieza a tratarla como si fuera un hecho. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Vendí mi coche. Cancelé todas mis suscripciones. Dejé de salir. Empecé a comer lo mínimo para ahorrar dinero. Había días en los que calculaba hasta el último céntimo. A veces cenaba arroz durante una semana seguida. Lo peor no era el hambre. Lo peor era el silencio. Nadie llamaba. Nadie escribía. Nadie preguntaba cómo estaba. Era como si realmente hubiera desaparecido. Un día decidí hacer una prueba. Quería saber hasta qué punto les importaba. Dejé de escribir primero. Dejé de llamar. Dejé de intentar mantener el contacto. Pasó una semana. Luego 2. Después un mes. Nadie se puso en contacto conmigo. Nadie. Ni siquiera mi madre. Ahí entendí algo muy doloroso. Yo era quien mantenía viva la relación. En el momento en que dejé de hacerlo, todo murió. Pasó casi un año. Conseguí trabajos temporales. Pequeñas cosas. Repartidor. Almacén. Atención al cliente. Nada duraba demasiado. Pero seguía adelante. Porque no tenía otra opción. Y una noche ocurrió algo que cambió el rumbo de toda mi vida. Era casi medianoche. Estaba terminando un turno horrible. 12 horas seguidas. Lluvia. Frío. Agotamiento. Cuando recibí una llamada de un antiguo compañero de trabajo. Al principio pensé que quería ponerse al día. Pero no. Me hizo una pregunta muy extraña. ¿Todavía sabes programar? Me quedé confundido. Claro. Perfecto. Necesito hablar contigo. Aquella conversación duró más de 3 horas. Y cuando terminó, por primera vez en muchísimo tiempo, sentí algo que había olvidado. Esperanza. No tenía ni idea de que aquella llamada iba a convertirse en el inicio de algo enorme. Algo que 2 años después haría que las mismas personas que fingían que yo no existía empezaran a perseguirme para volver a formar parte de mi vida. Pero antes de que eso ocurriera, todavía quedaba una traición mucho peor. Una traición que venía de la última persona de la que jamás habría sospechado. Y cuando descubrí lo que había estado haciendo a mis espaldas, entendí que mi familia no solo me había abandonado. Me habían utilizado durante años. Y yo nunca me había dado cuenta. La persona de la que hablo era mi tía Carmen. Siempre había sido la más amable conmigo. Cuando todos parecían distantes, ella al menos contestaba mis mensajes. Cuando nadie preguntaba cómo estaba, ella enviaba un «¿todo bien?» de vez en cuando. Por eso jamás sospeché de ella. Para mí era la única persona de la familia que todavía me veía como un ser humano. O eso creía. Después de aquella llamada de mi antiguo compañero, empecé a trabajar con él en un pequeño proyecto. Nada espectacular. Ni siquiera era una empresa. Éramos 2 personas intentando construir algo desde cero. Durante el día hacía trabajos temporales. Por la noche trabajaba en aquel proyecto. Dormía 4 o 5 horas. A veces menos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba. Y entonces ocurrió algo raro. Mi tía empezó a escribirme más seguido. Mucho más seguido. Demasiado. Preguntas constantes. ¿Dónde trabajas ahora? ¿Cuánto te pagan? ¿Con quién estás colaborando? ¿Tienes socios? ¿Estás ganando dinero? Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente estaba preocupada. Hasta que un día recibí una llamada de un primo con el que apenas hablaba. Después de unos minutos de conversación me preguntó algo extraño. Oye, ¿es verdad que estás montando una empresa tecnológica? Me quedé congelado. Nunca le había contado nada. ¿Quién te dijo eso? La tía Carmen. Sentí una punzada en el estómago. Pero todavía intenté convencerme de que no era nada grave. Quizás simplemente lo había mencionado. Quizás estaba orgullosa de mí. Quizás. Unas semanas después descubrí la verdad.
Y aquella verdad me hizo sentir más traicionado que nunca. Un amigo me envió una captura de pantalla. Era una conversación. Una conversación familiar. Y allí estaba mi tía. Contándole absolutamente todo el mundo. Cada detalle que yo le había confiado. Mis planes. Mis proyectos. Mis dificultades. Mis ingresos. Mis objetivos. Todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los comentarios que aparecían debajo. Mi padre escribió. Ya veremos cuánto dura esta vez. Mi hermano respondió. Le doy 6 meses. Mi hermana puso un emoji riéndose. Y mi madre escribió una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Siempre sueña demasiado. Luego la realidad lo pone en su sitio. Aquella noche no dormí. Ni un minuto. Estuve mirando el techo durante horas. Pensando. Recordando. Uniendo piezas. Y entonces comprendí algo. Durante años me habían convertido en el tema favorito de conversación. Cuando las cosas me iban mal. Se reían. Cuando sufría. Comentaban. Cuando luchaba. Apostaban por mi fracaso. Y lo hacían entre ellos. Como si fuera un espectáculo. Como si yo no fuera una persona. Al día siguiente tomé una decisión. No llamé a nadie. No discutí. No reclamé. No pedí explicaciones. Simplemente desaparecí. Bloqueé números. Salí de grupos. Eliminé contactos. Cerré redes sociales. Corté todo. Por primera vez en mi vida dejé de perseguir a personas que no querían estar conmigo. Y algo curioso ocurrió. Mi vida empezó a mejorar. Poco a poco. Sin ruido. Sin aplausos. Sin familia. El proyecto comenzó a crecer. Llegaron los primeros clientes. Luego llegaron otros. Después otros más. Nada espectacular al principio. Pero suficiente para respirar. Suficiente para dejar los trabajos temporales. Suficiente para volver a pagar todas mis facturas sin miedo. Recuerdo el día exacto en que pude comprar comida sin mirar los precios. Puede sonar ridículo. Pero casi me emocioné. Porque 2 años antes estaba calculando monedas para llegar a fin de mes. Y ahora podía llenar un carrito sin sentir ansiedad. Aún así seguía trabajando como un loco. Porque tenía miedo. Mucho miedo. Miedo de volver a caer. Miedo de volver a quedarme solo. Miedo de volver a convertirme en el fracaso oficial de la familia. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Un antiguo compañero compartió una publicación sobre nuestro negocio. La publicación empezó a moverse. Luego otra persona la compartió. Y otra. Y otra. En cuestión de semanas nuestra empresa empezó a llamar la atención. Por primera vez había dinero de verdad entrando. Por primera vez los números eran importantes. Por primera vez sentí que el sacrificio de aquellos 2 años estaba dando resultado. Y fue justo en ese momento. Justo cuando todo empezaba a funcionar. Justo cuando mi vida empezaba a cambiar. Cuando recibí un mensaje de alguien que llevaba casi 22 meses sin hablar conmigo. Un mensaje que hizo que me quedara mirando la pantalla sin creerlo. Era de mi madre. Solo decía 4 palabras. Hola, hijo. ¿Cómo estás? 2 años de silencio. 2 años de ausencia. 2 años actuando como si no existiera. Y de repente. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Pero lo que no sabía era que ese mensaje era solo el principio. Porque durante las siguientes semanas empezaron a aparecer uno por uno. Como si alguien hubiera avisado a toda la familia al mismo tiempo. Y cuanto más se acercaban, más claro quedaba que ninguno de ellos estaba regresando por amor. Al principio intenté ignorar el mensaje de mi madre. Lo leí. Lo cerré. Y seguí trabajando. Pero al día siguiente llegó otro. Espero que estés bien. Después otro.
Tu padre pregunta por ti. Aquello casi me hizo reír. Mi padre. El mismo hombre que había pedido que me excluyeran de reuniones familiares. El mismo que decía que daba mala imagen. Ahora preguntaba por mí. Qué curioso. No respondí. Pasaron 3 días. Entonces apareció mi hermana. La misma hermana que se había reído en aquel grupo familiar. La misma que llevaba casi 2 años sin escribirme. Su mensaje fue aún más descarado. Hola. Hace mucho que no hablamos. Tenemos que ponernos al día. Ni siquiera pidió perdón. Ni siquiera reconoció el silencio. Actuaba como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera borrado de su vida. Como si los últimos 2 años nunca hubieran existido. Y entonces empezó el desfile. Mi hermano. Mi tía Carmen. 2 primos. Incluso familiares que jamás me escribían. Todos aparecieron casi al mismo tiempo. Era demasiado extraño para ser una coincidencia. Y una noche entendí por qué. Un antiguo vecino me llamó. Después de conversar unos minutos me soltó una pregunta. Oye, ¿es verdad que vendiste parte de tu empresa? Sentí una alarma inmediata. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo lo comenta. Ahí entendí lo que estaba pasando. La noticia se había extendido. La gente había empezado a hablar. Y mi familia había descubierto que ya no era el desempleado fracasado que recordaban. Ahora era alguien que estaba ganando dinero. Mucho más dinero del que jamás habían imaginado. Y de repente todos querían recuperar el contacto. Durante semanas observé en silencio. Sin responder. Solo observando. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía todo. Mi madre no preguntaba cómo estaba. Preguntaba por mi trabajo. Mi hermana no preguntaba por mi salud. Preguntaba por la empresa. Mi hermano no preguntaba por mi vida. Preguntaba por inversiones. Ni una sola vez preguntaron cómo sobreviví aquellos 2 años. Ni una sola vez preguntaron dónde dormía. Ni una sola vez preguntaron qué sentí cuando me dejaron solo. Parecía que para ellos mi historia empezaba exactamente en el momento en que tuve éxito. Todo lo anterior había sido borrado. Como si nunca hubiera ocurrido. Entonces recibí una llamada inesperada. Era mi padre. La primera llamada en casi 2 años. Miré la pantalla durante varios segundos. Finalmente contesté. Hubo un silencio incómodo. Luego escuché su voz. Hijo. No respondí. Me alegra escuchar que te está yendo bien. Otra pausa. Esperé. Porque sabía que algo venía. Y efectivamente llegó. Quizá podríamos vernos. Ahí estaba. No un perdón. No una explicación. No una disculpa. Solo un quizá podríamos vernos. Como si todo fuera normal. Como si los 2 años anteriores no hubieran existido. Acepté. No porque quisiera reconciliarme. Sino porque quería entender hasta dónde llegaba aquello. Nos reunimos una semana después. Entré al restaurante. Mi padre ya estaba sentado. Sonriendo. Demasiado sonriente. Durante los primeros 20 minutos habló de cualquier cosa. El clima. El tráfico. Noticias. Fútbol. Cualquier tema. Menos el importante. Ni una palabra sobre lo ocurrido. Ni una sola. Hasta que finalmente llegó al verdadero motivo. Tu primo Javier está teniendo algunos problemas económicos. Ahí estaba. Habíamos tardado exactamente 27 minutos. Lo recuerdo porque miré el reloj. 27 minutos para llegar al dinero. No a mí. Al dinero. Continuó hablando. También tu hermana está pasando una situación complicada. Asentí. Sin decir nada. Y tu madre está preocupada por algunas deudas. Seguí escuchando. Entonces soltó la frase. La frase que llevaba preparando toda la comida. Ahora que te va tan bien,
quizá podrías ayudar un poco a la familia. Sentí una mezcla extraña. Rabia. Tristeza. Decepción. Porque en ese instante entendí algo terrible. No habían vuelto porque me echaran de menos. Habían vuelto porque me necesitaban. Yo era invisible cuando no tenía nada. Pero ahora que tenía éxito, volvía a existir. Respiré hondo. Y le hice una pregunta. Una sola. ¿Dónde estaba la familia cuando yo necesitaba ayuda? Mi padre se quedó inmóvil. Literalmente inmóvil. Durante varios segundos. No esperaba esa pregunta. Yo podía verlo en su cara. Finalmente respondió. Las cosas eran diferentes. ¿Diferentes cómo? No contestó. Volví a preguntar. ¿Dónde estabais cuando no podía pagar el alquiler? Silencio. ¿Dónde estabais cuando vendí mi coche? Silencio. ¿Dónde estabais cuando pasé meses sin saber si podría seguir adelante? Su mirada bajó hacia la mesa. Y por primera vez en años vi algo parecido a la incomodidad. Pero entonces ocurrió algo que me dejó completamente sorprendido. Porque en lugar de disculparse, en lugar de reconocer lo ocurrido, en lugar de asumir responsabilidad, mi padre empezó a justificarse. Y cuanto más hablaba, más claro quedaba que toda la familia llevaba 2 años contándose una historia falsa. Una historia en la que ellos eran las víctimas. Y yo era el culpable de todo. Lo que no sabían era que yo ya tenía pruebas. Capturas. Mensajes. Conversaciones. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto habían manipulado la verdad para quedar bien ante todo el mundo. Algo que haría explotar a la familia desde dentro. Mi padre se acomodó en la silla y empezó a hablar como si estuviera leyendo un guión que había ensayado muchas veces. Según él, la familia nunca me había abandonado. Según él, yo me había alejado solo. Según él, ellos habían intentado ayudarme. Mientras hablaba, sentía que estaba escuchando una versión paralela de mi propia vida. Una versión que jamás ocurrió. Intentamos acercarnos muchas veces, dijo. Tuve que contenerme para no reír. Porque en mi teléfono seguían guardados años de silencio. Mensajes sin respuesta. Llamadas ignoradas. Invitaciones inexistentes. Todo estaba ahí. No eran recuerdos. Eran pruebas. Lo observé durante unos segundos. Luego saqué el móvil. Su expresión cambió inmediatamente. Abrí una captura. La puse frente a él. Era el mensaje donde pedía que me excluyeran de una reunión familiar. Lo leyó. Su cara perdió color. Pasé a la siguiente. La conversación donde decían que yo daba mala imagen. Luego otra. La que decía que siempre había tenido menos futuro que los demás. Después otra más. Los mensajes de las burlas. Los comentarios. Las risas. Los insultos. Todo. Durante varios minutos no dijo una sola palabra. Y cuando finalmente habló, dijo algo que me sorprendió. No conoces todo el contexto. El contexto. Siempre el contexto. Nunca la responsabilidad. Nunca un perdón. Nunca un me equivoqué. Solo excusas. Me levanté dispuesto a marcharme. Pero entonces dijo algo que me hizo detenerme. Tu madre está muy afectada por todo esto. Me giré lentamente. ¿Por qué? Porque cree que la odias. Aquello fue increíble. Realmente increíble. Durante 2 años me trataron como un desconocido. Y ahora la víctima era ella. Me fui sin terminar la comida. Sin despedirme. Sin mirar atrás. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Porque apenas 48 horas después recibí una llamada de mi hermana. Y por primera vez en 2 años sonaba desesperada. Contesté. La escuché respirar al otro lado. Luego fue directa. Papá dice que estás muy enfadado. Ni siquiera preguntó si era verdad. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo quería gestionar el problema.
Como si fuera una crisis familiar. Como si yo fuera una situación incómoda que debía resolverse. Estoy perfectamente, respondí. No parece. Estoy mejor que nunca. Silencio. Luego llegó la verdadera razón de la llamada. Necesito hablar contigo de algo importante. Ahí estaba. Siempre llegaba. Siempre. Le pregunté qué ocurría. Y entonces me contó una historia que casi parecía preparada. Problemas financieros. Pagos atrasados. Deudas. Facturas. Situación complicada. La escuché durante varios minutos. Cuando terminó me hizo la pregunta. La pregunta que ya esperaba. ¿Podrías prestarme dinero? Ni siquiera me sorprendió. Lo triste fue que no sentí nada. Ni rabia. Ni decepción. Ni indignación. Solo vacío. Porque ya entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Para ellos yo había pasado de ser un fracaso a ser una oportunidad. Nada más. Le dije que lo pensaría. Y colgué. Pero las cosas siguieron escalando. Cada semana aparecía alguien nuevo. Un primo. Un tío. Otro primo. Un amigo de la familia. Personas que llevaban años ignorándome. Personas que ni siquiera recordaban mi cumpleaños. De repente todos querían tomar café conmigo. Todos querían ponerse al día. Todos querían recuperar el contacto. Era tan obvio que resultaba insultante. Y entonces apareció mi hermano. La persona que más daño me había hecho. Porque sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Siempre fue el que menos futuro tenía. Nunca olvidé aquella frase. Jamás. Me escribió un mensaje larguísimo. Larguísimo. Hablaba de familia. De unión. De errores. De segundas oportunidades. Pero había una línea que llamó especialmente mi atención. Decía: ahora que todos somos más maduros, deberíamos dejar atrás el pasado. Me quedé mirando la pantalla. Porque esa frase suele significar una cosa. Tú debes olvidar lo que te hicimos para que nosotros no tengamos que asumir consecuencias. No respondí. 2 días después insistió. Luego volvió a insistir. Después llamó. Y finalmente apareció algo que me dejó completamente sorprendido. Un mensaje de mi madre en el grupo familiar. Sí. El mismo grupo del que me habían expulsado. Ahora me habían vuelto a agregar. Y cuando entré, encontré decenas de mensajes. Fotos familiares. Corazones. Saludos. Chistes. Todo parecía una familia perfecta. Era una actuación. Una enorme actuación. Y entonces vi el último mensaje. Mi madre había escrito: estoy tan feliz de que volvamos a estar todos juntos. Todos empezaron a responder. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Bienvenido de vuelta. Sentí algo extraño. Porque nadie había pedido perdón. Nadie había reconocido nada. Simplemente estaban intentando reescribir la historia. Como si nunca me hubieran abandonado. Como si los 2 años de silencio fueran una simple confusión. Pero mientras ellos montaban aquella obra de teatro, yo estaba descubriendo algo mucho más importante. Algo que cambiaría por completo el equilibrio de poder en la familia. Porque una persona empezó a contarme cosas. Secretos. Conversaciones privadas. Comentarios que hacían cuando yo no estaba. Y cuanto más escuchaba, más entendía que la historia era todavía peor de lo que imaginaba. Resulta que durante todo ese tiempo no solo habían hablado mal de mí. Habían estado utilizando mi nombre para justificar sus propios fracasos. Y cuando descubrí quién había iniciado todo aquello desde el principio, me quedé completamente paralizado. Porque no era mi padre. No era mi hermano. Ni siquiera mi tía Carmen. Era alguien que jamás habría sospechado. Alguien que llevaba años sonriéndome a la cara. No podía dejar de pensar en esa última frase. Alguien que llevaba años sonriéndome a la cara.
Durante días repasé mentalmente cada conversación, cada visita familiar, cada momento incómodo que ahora encajaba como piezas de un rompecabezas enfermo. Y entonces empecé a notar patrones que antes había ignorado. Mi madre siempre preguntaba demasiado cuando yo estaba mal. Mi hermano siempre sabía demasiado rápido cuando algo me pasaba. Mi tía Carmen siempre tenía información antes que nadie. Pero había una persona que conectaba todos esos puntos de una forma demasiado perfecta. Era mi antiguo mejor amigo, Daniel. Lo conocía desde la universidad. Habíamos sido inseparables. Compartíamos todo. Incluso cuando perdí el trabajo, él fue uno de los pocos que seguía escribiéndome de vez en cuando. Siempre con un tono amable. Siempre interesado. Siempre presente en los momentos clave. Y lo peor era que él también conocía a mi familia. Había estado en cenas, cumpleaños, reuniones. Era casi parte de la casa. Cuando empecé a pensar en él, algo dentro de mí se cerró. Porque recordé pequeñas cosas. Comentarios sueltos. Frases que no encajaban. Preguntas demasiado precisas sobre mi situación financiera. Interés excesivo en mis proyectos cuando aún eran pequeños. Y entonces tomé una decisión que no había tomado en todo ese tiempo. Lo llamé. Contestó al segundo tono como siempre. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que se alegraba de saber de mí. Y durante unos minutos hablamos de cosas superficiales. Hasta que lo corté en seco. Le pregunté si había hablado con mi familia recientemente. Hubo un silencio. Un silencio pequeño. Pero suficiente. Me dijo que sí. Que de vez en cuando. Nada importante. Pero su tono había cambiado. Ya no era tan relajado. Entonces le solté la pregunta directa. ¿Qué les has contado sobre mí? Y ahí se rompió algo. No lo admitió de inmediato. Intentó darle vueltas. Intentó reírse. Intentó cambiar de tema. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar mental que antes. Le dije que tenía pruebas de todo. Que sabía que había estado pasando información. Que sabía que había alimentado la narrativa que mi familia tenía sobre mí. Y entonces ocurrió algo inesperado. No lo negó. Solo dijo una frase que me heló la sangre. Dijo que no era lo que yo pensaba. Que él solo quería ayudar a mantener a la familia informada. Esa palabra. Informada. Como si mi vida fuera un informe. Como si mi sufrimiento fuera contenido compartible. Le pedí que fuera honesto por una vez. Y entonces empezó a hablar. Al principio despacio. Luego cada vez más rápido. Me contó que todo había empezado después del despido. Que mi familia lo había contactado directamente. Que estaban preocupados. O eso decían. Y que alguien tenía que vigilar cómo estaba evolucionando mi situación. Y ese alguien había sido él. Él aceptó. Según él, porque quería ayudar. Pero luego vino la parte que lo cambió todo. Empezó a hablar de conversaciones. De cómo mi familia reinterpretaba todo lo que yo hacía. De cómo cada fracaso se exageraba. De cómo cada silencio se convertía en prueba de que yo estaba perdido. Y de cómo cada pequeño avance mío era minimizado para mantener la narrativa de que yo no iba a salir adelante. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Y su respuesta fue simple. Dijo que no quería perder la relación con ellos. Con mi familia. No conmigo. Con ellos. En ese momento entendí la verdadera dimensión de la traición. No era solo mi familia. Era una red completa de gente que había decidido construir una historia sobre mí sin mí. Colgué la llamada sin decir nada más. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Y por primera vez no sentí tristeza. Sentí claridad. Una claridad fría. Matemática. Empecé a abrir carpetas en mi ordenador. Captures. Correos. Mensajes antiguos. Todo lo que había guardado sin saber por qué. Y empecé a ver el patrón completo. No era solo abandono.
No era solo indiferencia. Era una campaña sostenida de desinformación emocional. Habían fabricado una versión de mí para poder justificarse entre ellos. Y cuando esa versión dejó de servirles porque yo empecé a tener éxito, simplemente intentaron borrarla y sustituirla por otra más conveniente. Volver a escribirme como el hijo exitoso. El hermano resiliente. El sobrino ejemplo. Pero ya era tarde. Porque yo ya había visto todo el código detrás de la historia. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Respondí a todos. A cada mensaje. Uno por uno. Sin rabia. Sin insultos. Solo hechos. Fechas. Pruebas. Capturas. Conversaciones. No añadí interpretación. No añadí emoción. Solo verdad estructurada. Y al final de cada mensaje escribí la misma frase. Esto es lo que realmente pasó. En menos de 24 horas el grupo familiar explotó. Llamadas. Mensajes privados. Negaciones. Intentos de explicación. Mi madre llorando por teléfono. Mi padre exigiendo que dejara de exponer a la familia. Mi hermano diciendo que estaba exagerando todo. Pero ya no podían reconstruir la historia tan fácilmente. Porque ahora había dos versiones visibles al mismo tiempo. La que ellos habían contado durante años. Y la real, documentada, fría, imposible de ignorar. Y lo más importante no fue la discusión. Fue el silencio que vino después. Porque por primera vez nadie sabía cómo volver a hablarme sin reconocer lo que habían hecho. Y en ese silencio entendí algo definitivo. No necesitaba venganza emocional. No necesitaba gritos. No necesitaba destruirlos. Ya estaba hecho. Porque la verdad, cuando es consistente, hace más daño que cualquier conflicto. Y ahora solo quedaba una cosa por decidir. Si yo quería seguir formando parte de una familia que solo me había visto como una historia útil. O si por fin iba a cerrar ese capítulo para siempre, incluso si eso significaba desaparecer de ellos como ellos habían hecho conmigo. Y esa decisión era la única que todavía no había tomado. No dormí bien esa noche. Pero no por dolor. Sino porque por primera vez en años tenía el control total de la historia. Ya no era el personaje secundario de la narrativa de nadie. Era el único que podía decidir cómo terminaba todo esto. A la mañana siguiente mi madre me escribió otra vez. Esta vez no fue un mensaje corto. Fue un párrafo largo. Hablaba de familia. De sangre. De perdón. De volver a ser los de antes. No respondí. Luego mi padre llamó. No contesté. Luego mi hermano dejó un audio. Decía que estaba destruyendo a la familia. Que lo que había hecho era innecesario. Que ya habíamos sufrido suficiente. Esa frase me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Ya habíamos sufrido suficiente. No dijo te hicimos sufrir. Solo suficiente. Como si todo hubiera sido simétrico. Como si los 2 años de invisibilidad fueran un intercambio justo. Ese mismo día tomé una decisión definitiva. Abrí el grupo familiar. Escribí un último mensaje. No era largo. No era emocional. Era quirúrgico. Escribí que no iba a seguir participando en una familia donde mi existencia solo era válida cuando generaba utilidad. Escribí que no necesitaba disculpas vacías ni conversaciones recicladas. Escribí que todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Y cerré con una frase simple. No me busquéis más. Luego salí del grupo. Uno por uno bloqueé todos los números. Mi madre. Mi padre. Mi hermano. Mi hermana. Mi tía Carmen. Incluso algunos primos. No lo hice con rabia. Lo hice con una calma extraña. Como cerrar una cuenta antigua que ya no tiene sentido mantener abierta. Durante las primeras semanas después de eso, hubo intentos constantes de contacto. Números nuevos. Mensajes desde correos diferentes. Incluso intentos a través de conocidos. Pero cada vez era más débil.
cada intento menos convincente. Hasta que simplemente se detuvo. El silencio volvió. Pero esta vez no pesaba. Esta vez era limpio. Mientras tanto mi vida siguió creciendo. El negocio se consolidó. Contratamos equipo. Abrimos oficina. Empezamos a trabajar con clientes internacionales. Y un día, sin darme cuenta, me vi en una situación completamente irónica. Estaba en una reunión importante cuando mi asistente me dijo que había alguien en recepción preguntando por mí. Bajé. Y allí estaban. Mi madre y mi hermana. Paradas. Inseguras. Como si no supieran si entrar o salir corriendo. No dije nada durante unos segundos. Solo las miré. Mi madre empezó a hablar primero. Dijo que necesitaban verme. Que no podían seguir así. Que la familia estaba rota. Mi hermana intentó sonreír. Pero no le salió bien. Pregunté por qué estaban allí realmente. Y esta vez no hubo teatro. Mi madre bajó la mirada y dijo la verdad por primera vez en mucho tiempo. Dijo que estaban pasando dificultades económicas graves. Dijo que necesitaban ayuda. Dijo mi nombre como si fuera una solución. No como una persona. Como una herramienta. Miré a ambas. Y entendí algo muy simple. No habían venido a reconstruir nada. Habían venido a reutilizarme. Les dije que lo sentía. Pero que habían llegado demasiado tarde. Mi madre intentó decir algo más. Pero levanté la mano y la detuve. No había enfado en mi voz. Solo decisión. Les dije que yo ya no era parte de esa historia. Y que no iba a volver a serlo. Bajé de nuevo a mi oficina y no miré atrás. Ese día entendí algo que cambió completamente mi forma de ver todo lo vivido. La familia no es un derecho automático. Es un vínculo que se mantiene con hechos. No con sangre. Y cuando alguien te borra durante los peores años de tu vida, no puede simplemente reaparecer cuando tu vida mejora. Esa noche salí a caminar solo. Por primera vez no sentí vacío. Sentí espacio. Espacio para construir sin mirar atrás. Espacio para existir sin permiso. Espacio para ser alguien que no necesita ser validado por quienes solo aparecieron cuando era conveniente. Y mientras caminaba pensé en algo muy simple. Ellos habían perdido 2 años de mi vida. Pero yo había ganado el resto de la mía. Y eso, al final, era el único cierre que realmente importaba.